Voy a leeros un pasaje de la Sagrada Escritura y luego vamos a reflexionar y luego en el silencio cada uno va a sacar las consecuencias para su alma y para su vida. Eso se llama meditar. Meditar es también oración. Yahvé envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahvé, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, que te quería matar, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Yahvé, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás ahora de tu casa la espada, por cuanto me has menospreciado y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces dijo David a Natán: he pecado contra Dios. Y Natán dijo a David: Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Pues hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Dios envía a Natán, el profeta, para echarle en cara a David su pecado escondido. Porque David, cuando su ejército estaba alejado en la batalla, él, en vez de estar en la batalla, se quedó en el palacio. Y estaba en el tejado del palacio dando una vuelta, vete a saber si no tenía ahí una piscina. Y escaneando alrededor, vio que en otra terraza sí había una señorita, bueno, señorita no, una señora, la esposa de
Urías, el soldado. Guapísima era ella, que estaba bañándose en una piscina. Y se fijó en ella y en su belleza. Primero, no fue a la batalla. Segundo, estaba paseando por ahí sin nada que hacer. Tercero, se fijó su mirada en la mujer del prójimo. Luego le invitó a cenar, a banquetear en su palacio. Entró en la ocasión del pecado. En vez de alejarse, se acercó a la ocasión del pecado. Y luego se acostó con ella, siendo esposa de uno de sus soldados. ¿Y qué pasó? Ella quedó embarazada de un hijo suyo. Y como no quería, tú conoces la historia, ¿no? Pues te lo estoy resumiendo. Como no quería que se enterase nadie que se había acostado con la esposa de otro hombre, uno de sus soldados que estaba ahí luchando en la batalla, cosa que donde tenía que haber estado él, mandó un mensajero para traer el soldado a su casa. Le llenó de alcohol para emborracharle, para que fuese a su casa para acostarse con su esposa, o sea, para tener relaciones sexuales con su esposa, como Dios manda, para que luego pensase él que el hijo era de él y no de David. Vaya maniobra más tramposa. Y el otro, aún estando un poco borracho, dijo: no voy mientras mis compañeros están dando la batalla, arriesgando la vida por Dios y por la patria. Yo no voy a estar acostadito con mi mujer. No. Entonces, como no cayó en la trampa de David, porque era un hombre noble y honesto y casto, David le mandó a la batalla otra vez con un sobre, con unas instrucciones al general de la batalla, diciéndole: manda a Urías, al frente para que le maten. Adulterio y asesinato. Una canallada, una obra sucia hizo David, el rey David. Y entonces, dejando pasar un tiempito discreto, se enamoró de la Betsaida, la esposa de Urías, y le invitó a vivir con él en su palacio, y ya estamos juntitos, y todo ha salido magníficamente bien. ¡Qué inteligente soy! Entonces Dios manda al profeta, y nadie pudo saber nada de los pecados tan terribles y escondidos de David, nada más que ella y él y Dios. Pero para demostrar que el profeta es un enviado de Dios, el profeta sí lo sabe. ¿Cómo lo sabe el profeta? ¿Cómo lo sabe el profeta? ¿Sabes? Más fuerte. Dios se lo dijo. Dios se lo dijo. Porque el profeta es un hombre de Dios, y en la oración Dios le revela: mi rey David ha hecho esto y esto y esto y esto, vete a hablar con él para ponerle delante de su traición, delante de su pecado, delante de su engaño, para que viva en la verdad, porque está ahora en la mentira. Es un hombre noble. ¿Y qué hace David? Va a Natán y le cuenta una historia.
Bueno, hubo un hombre rico, como tenía muchas vacas y muchos terrenos y muchas ovejas, montones y montones. Pero venía un amigo suyo a visitarle y en vez de coger una oveja de sus miles y miles y miles de ovejas, ¿qué hizo? Pues fue al pobre que solo tenía una, se lo robó y lo mató para darle de comer. Y está David, el rey, oyendo esta historia y se queda callado, pero enfadándose, eso es una barbaridad. Y al final dice, ¿pero quién es ese hombre? ¡Es digno de morir! Se enfada. ¿Y qué le dice Natán? ¿Qué le dice el profeta? Le dice, tú eres aquel hombre. Tú has hecho eso y peor. Porque has robado la esposa de tu soldado y después has matado a tu soldado. Y Dios te va a castigar, pero bien. Y reacciona David, baja la cabeza y en una voz pequeña dice, he pecado contra Dios. O sea, toda su furia, todo su orgullo desaparece, se hace pequeñito. La verdad le ha traspasado el corazón, se da cuenta de que es un hombre miserable y dice, he pecado contra Yahvé, y Dios lo sabe. Y Natán le dice, Dios ha perdonado tu pecado, porque has sido humilde y honesto por fin. Ponte bien en la silla. Ponte bien. Bien, recto. Eso es un poco pobre todavía, pero vamos, no quiero pelear. Yo conocí a un hombre que tenía este don de conocer los pecados de las almas. Yo no tengo ese don. O sea, yo puedo mirarles a ustedes y decir, este es un pecador, tú eres un pecador, todos sois unos pecadores. Y probablemente podría adivinar en el caso de algunos por dónde va la cosa. Y también ustedes me podrían mirar a mí, este es un pecador, y acertaríais. Pero no hace falta ser místico para eso. Yo conocí a un hombre, un sacerdote que era profeta, que Dios le revelaba los pecados secretos de las almas. En una ocasión fueron a visitarle un autobús, igual que aquí, y estaban en el jardín detrás de su casa, como ese prado que tenemos ahí delante, todo verde, todo bonito, y estaban en el sol sentados en un semicírculo grande, o en varios semicírculos alrededor de él. Era ya bastante mayor y era un hombre grande, tenía manos enormes, las manos más grandes que jamás he visto. Y estaba ahí sentadito, y otro sacerdote que venía con el grupo le dijo, don Carlos, padre Carlos, ¿qué ves en este chico? Y estaba el sacerdote aquí y le miró al chico y dijo, sonrió con alegría y dijo, ese chico le gusta levantarse a veces en medio de la noche, cuando todos están dormidos en su casa, duerme con sus 3 hermanos, sus 2 literas, la habitación es así, cuando están en medio de la noche, cuando están dormidos sus 3 hermanos, él se levanta y se pone de rodillas en medio de la noche, mirando por la ventana a la luna
y reza un misterio del rosario y la Virgen María está muy contenta con él. Y el chico estaba sentado en el suelo y se tiró para atrás al suelo tumbado con el shock de, ay Dios mío, este tío me ha visto. Porque él sabía que no le veía a nadie. Y con ese dato el sacerdote le estaba revelando que tenía el don de la visión profética y que Dios le había dado poder verle y decir eso. Y se quedó ahí. Y había otro, este chico tenía unos 14 años, había otro cerquita que tenía unos 17 años y le dijo, empezó a decir, ¡ah! ¡Te ha pillado, beato! ¡Te ha pillado rozando rosarios en medio de la noche! Y empezó a burlarse de él, a meterse con él, en plan de broma. Y el sacerdote le miró al otro chico y le dijo, tú también deberías de hacerlo. Y deja ya de echar agua fría en el rostro de Jesucristo. Un silencio. Pues nada, terminó la reunión y pues a lo largo del día el chico se acercaba al sacerdote, el encargado del grupo, y le decía, padre, ¿qué quería decir con eso de que yo estoy echando agua fría en el rostro de Jesús? ¿Qué es eso? ¿Cómo hago eso? Yo no hago eso. ¿Por qué ha dicho eso? Y él, yo qué sé, hombre, será cosa tuya. Y yo qué sé. Pues pregúntale, padre, ¿por qué no le preguntas? Pregúntale para que me explique. Nada, estuvieron reunidos otra vez por la tarde y el sacerdote le dijo, don Carlos, ese chico que usted esta mañana le ha dicho que está echando agua fría en el rostro de Jesús, ¿qué quería decir usted con eso? Y este profeta, este padre, con el don de la profecía, miró otra vez al chico, esta vez más manso, más suave, con una sonrisa, y empezó a hacerle una serie de preguntas. A ver, el color de la pared de la cocina de tu casa es un azul celestial hasta aquí y para arriba amarillo con una banda aquí que traspasa con patrones sí. Y la cocina de tu casa está en forma de una L y que tiene un mostrador en medio y detrás de sí, está la cocina y el lavabo, sí. Tu madre, aunque tú eres un varón alto, tu mamá es más bien bajita y empezó a describir su madre, el color de su pelo, sí, el chico, sí. Este sacerdote vivía en otro país, no en otra ciudad, en el mismo país, en otro país. No hubo manera, jamás había estado en la cocina de la casa de este chico, ni conocía a su madre, ni nada. Y le iba contando exactamente cómo era la cocina de su casa y cómo era su madre. Y luego le dijo, te estoy viendo en la cocina con tu mamá, que cuando tu mamá te pide echarle una mano, ir a la tienda a comprar algo, fregar los platos, lo que sea, pero algo, tú reaccionas a tu mamá de esta manera con tu mano, ¡ah, mujer, déjame en paz! Y con ese gesto hacia tu madre, tú estás echando agua fría en el rostro de Jesucristo y lo tienes que dejar de hacer. Ese gesto de desprecio y de rechazo, ¡ah, mujer, déjame en paz! Estás echando agua fría en el rostro de Jesús. Pues este mismo sacerdote, una vez cuentan, me da pena ponerme
delante de Jesús, que el centro aquí es Jesús, aquí. Pero me voy a poner aquí, ¿vale? El sacerdote estaba en una iglesia grande en una ocasión, y estaba en medio, no aquí, pero en medio, y estaba dando la comunión. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo, en italiano se dice cuerpo de Cristo, ¿no? ¿No sabe? Corpo di Cristo, corpo di Cristo. Estaba dando la comunión. Mira el salto que ha dado. Eso ha sido para despertar. Eres espabilante, oye. Despierto ahora. Es que con el calor que hace aquí, cualquiera se duerme, menos yo que tengo que trabajar. Entonces además yo diciendo corpo di Cristi, te da ganas de dormir, ¿vale? Pues en un momento dado tenía el cáliz en la mano izquierda, hizo un gesto como para defender a Jesús en la Eucaristía. Me voy a interrumpir ahora a mí mismo para contar otra historia. Porque la escena que acabo de describir, un tal rey Wenceslao, que no era de Polonia, era de Bohemia, creo, hacía de monaguillo en la misa, de acólito, y ayudaba al sacerdote, siendo él el rey, en esos tiempos cuando Europa era muy católica. Y tenía también visiones y dones proféticos, este rey Wenceslao, es santo, canonizado. Y veía entre el sacerdote y las personas que se acercaban, que estaba el niño Jesús. No sé si era tiempo de Navidad, quizá. Y el sacerdote estaba regalando a Jesús a los corazones en la Eucaristía. Y decía que cuando veía algún penitente, el niño Jesús se lanzaba con una expresión de gozo en la cara, una sonrisa de oreja a oreja con gozo, y se lanzaba con un abrazo entrando en ese alma, con alegría. Pero se acercaban otros porque no estaban bien. Y en vez de reaccionar así, el niño Jesús hacía como se echaba para atrás con asco y con dolor cuando el sacerdote le entregaba a esas almas, porque no estaban bien con Dios. Entonces Jesús sufre, le crucificamos en la comunión, es sacrilegio. Pues esa es una historia aparte. Ahora vuelvo a la historia. Pues el sacerdote don Carlos, al ver venir a un chico, era un chico adolescente, vamos a decir de unos 19, 20 años, era un joven, y tenía pelo largo, y estaba en plan, ya casi bailando, y en plan chulo, acercándose para comulgar. Y el sacerdote, al verle venir, cogió el cáliz en un gesto de protección y señaló al chico, y con la mano así señalando y temblando le dijo: ¡Fuori! ¡Fuori! Que sí, lo he roto. Ha explotado. Pero era así, yo no exagero, era así, con una fuerza tremenda. Fuori, ¿qué significa fuori? ¿Puedes adivinar en italiano fuori, en español qué sería? Hombre, lo dices muy bajito, con eso no asustas a nadie. Les deja todo. ¡Fuera! ¡Fuera! Y el chico se quedó así, con ese mismo gesto de desprecio y de orgullo, y se dio la vuelta y salió en plan chulo de la iglesia, y el sacerdote siguió. Corpo di Cristo, corpo di Cristo. Yo conté esta historia en un campamento en Estados Unidos.
recién ordenado sacerdote yo, estamos hablando de hace 19, 20 años, 18, 19. El padre de Dominic empezó a burlarse de mí por mis gritos. Como siempre se burla de mí el padre Dominic. Y yo se me acercó un chico grandote, alto, de 16 años después, y con la voz pequeñita y temblando y la cara pálida, me dijo: padre, ¿puede usted confesar? Y me confesó. Que llevaba tiempo pudiendo confesar y no confesándose y recibiendo sacrílegamente a Jesús en la Eucaristía, en un plan chulo, igual que ese chico. Y ese testimonio de ese sacerdote le sirvió como Natán a David: ese hombre eres tú, esto es lo que estás haciendo tú. Y el chico tuvo la humildad de decir: he pecado contra Yahvé, he pecado contra Dios. Y Natán dice a David: Dios ha perdonado tu pecado. Pues eso es lo que hay, chicos. La palabra de Dios en la Biblia, un ejemplo de la vida reciente, actual, de las almas, en el caso de esos chicos y de ese sacerdote. Y ahora, como he dicho al comienzo, ¿qué significa esto para mí? No llevamos 24 horas todavía. Han sido unas 20 horas y yo calculo que de los 50 chicos, unos 5 se me han acercado para pedirme la confesión. Siempre, y supongo que 5 más al padre Joseph, que es el otro sacerdote que está aquí con nosotros. 10 de 50, vamos a decir más o menos. Al final, cuando nosotros damos informes a los demás hermanos de cómo fue el campamento, siempre nos gusta poder decir: se confesaron todos los chicos. Esa es una señal de un campamento bien hecho y bien vivido por los chicos. Yo os propongo que a lo largo del día de hoy hagáis trabajar a los curas. Estaremos el padre Joseph y yo siempre disponibles. Hombre, si estoy en el servicio, pues tendrás que esperar unos minutos. Pero estaremos aquí alrededor, yendo y viniendo: padre, ¿me puede confesar? Porque así Dios ha perdonado tu pecado, dijo Natán. Fíjate que es tremendo. Los pecados de David eran terribles. Y él vivía en la mentira, apagando su conciencia como si estuviera todo bien, viviendo en la doblez y la hipocresía, engañando a todos y engañándose a sí mismo, pero no engañando a Dios. Y cuando su pecado le es revelado, puesto ante su cara, baja la cabeza y con una humildad de un niño dice: he pecado contra Dios. Y con la misma rapidez Natán le dice: Dios ha perdonado tu pecado, porque lo has admitido, porque lo has confesado, porque le quieres pedir perdón y que te ayude en la lucha para ser un hombre más noble, más casto, más limpio, más libre, más fuerte. Así también ustedes, que así sea. Pues el hermano Pablo ahora dirá cuánto tiempo
quiere que estéis en silencio. Si uno ve que se duerme, lo mejor es ponerse de rodillas. Tendremos unos minutos en silencio con alguna canción y a meditar, a orar, a dar gracias a Dios, a pedirle ayuda, cómo vivo yo mi relación con mi madre. Estoy echando agua fría en la cara de Jesús con mis orgullos, con mis rebeldías, con mis egoísmos. Y para ponerme delante de Jesús aquí en la Eucaristía diciendo: Señor, he pecado contra ti, perdóname y ayúdame a ser buen hijo, buen estudiante y buen hombre. Que así sea.